Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan bello, precioso y hermoso, viernes 26 de diciembre de 2025. Estamos en la bendición de Dios. Ven Espíritu Santo, poderoso y hermoso, que siempre me llena de tal manera que puedo encontrar la gracia de Dios que necesito para conocer a Jesús. Y conociendo a Jesús, encontrar mi identidad. Soy un hijo de Dios. Por eso confío en ti, Padre Celestial, porque eres mi Padre. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, pongo todo en tus manos. A mis hijos, a todos aquellos que están pasando por necesidades, especialmente aquellos que no creen en Dios, para que conozcan tu amor. Porque verdaderamente yo creo que tú lo puedes hacer, porque he encontrado mi identidad. No estoy solo. Tengo un Padre que, aunque no lo pueda ver y sea invisible, está siempre conmigo. Que así sea. Vemos como Dios nos muestra claramente a nosotros, a San Esteban. Después de ayer, nosotros recibir a Jesucristo en nuestro corazón, hoy claramente estamos dando un acto de fe en esa bendición, en entregar nuestra vida como la entregó San Esteban, viviendo la fe como Dios quiere. Vemos que San Esteban, en el versículo 5 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, nos dice que él, claramente lleno de fe, lleno de espíritu, fue llamado a ser diácono. Pero luego vemos que él no pudo ser diácono sin después ser enviado por los apóstoles. Porque en el versículo 6 oraron los apóstoles por él y le impusieron las manos. Y luego fue donde él salió a predicar. Luego fue donde él salió a hablar la palabra de Dios. De tal manera que hacía muchas señales y no podían resistir los judíos a su sabiduría y claramente a su espíritu. Porque claramente él estaba enviado por la iglesia. Y vemos que no pueden con él. Como no pueden con él, ¿qué tienen que hacer? Pagar soborno. Esto lo vemos en el versículo 11 del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa pagar soborno? Cortar el camino. Porque claramente nadie se puede resistir a la verdad. Porque es verdad que Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, incluso por aquellas personas que están en otras religiones, para que encuentren la verdad. Él no dijo, Esteban, en su corazón, tenemos el mismo Dios, ni tampoco dijo, busque cada uno a Dios como quiera, sino que él se enfrentó por medio de un debate, por medio de un diálogo, explicando claramente, desarrollando la verdad de Cristo que había recibido por medio de la iglesia, de tal manera que él pudo ser mártir. Y un mártir que luego lo mataron con piedra, y él claramente, como estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, no dio a esa persona, sino que le dice en el versículo claramente 60, el capítulo 7, le dice que el Señor no le tenga en cuenta ese pecado. Esa es claramente la manera que nosotros vivimos como cristianos. Estamos dispuestos a decir la verdad, aunque nos lleguen toda la consecuencia, incluso la muerte, que seamos mártires por predicar a Cristo, y nosotros claramente sin odiar al otro, que significa ese que me está maltratando porque le estoy explicando la palabra. Yo quiero que él se convierta. Yo quiero lo mejor para él. Y lo mejor para él es que acepte a Cristo en su corazón. Que así sea. Vemos como nos muestra Dios claramente en Mateo capítulo 10, de 17 al 22, que él nos ama. Y leemos este precioso evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque los entregarán en los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Los harán padecer ante gobernantes y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que va a venir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará a la muerte a su hermano, un padre a su hijo.
Se rebelarán los hijos contra los padres, los matarán, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, que está vivo en mi corazón, de tal manera que yo te acepto. Aunque eres invisible y no te puedo ver, creo que estás aquí. Que así sea. Vemos como claramente nos dice la palabra. Quien resista hasta el final, ese se salvará. Eso significa la destrucción del protestantismo, en lo que significa la predestinación. ¿De qué manera habla el protestantismo de la predestinación? Hablando de Calvino, claro, ellos hablan de que la persona es salva sin perder la salvación. De tal manera que esa persona, con creer y estudiar la Biblia y entender lo que pueda entender, vivir según lo que entiende, esa persona es salva. Pero nosotros no lo entendemos así, porque claramente la Biblia nos dice que la salvación sí se puede perder, porque nos dice aquí: quien resista hasta el final, ese se salvará. Entonces, el que no resista, el que no se mantenga con Cristo hasta el final, claramente dice el Señor que no se salvará. Porque dice en Romanos capítulo 3, 23, que todos pecamos. Pero también dice Romanos capítulo 3, 10, que no hay justo ni tampoco hay ni uno. Entonces, si nosotros leemos lo que nos dice Lucas capítulo 23, versículo 50, que José de Arimatea era justo, y buscamos muchas palabras de Dios de tal manera que nos muestra que sí, que se puede ser justo, que la persona sí puede por medio de la razón no ser justo. Porque lo que quiere decir claramente la predestinación es la filosofía que adoptó Martín Lutero y luego Lutero, que fue adoptada primero por un sacerdote de la Iglesia Católica, que dice que es una ideología llamada nominalista, que significa que el hombre claramente no puede acercarse a la verdad, que está lejos de la verdad. Y que entonces dice Martín Lutero que el bautismo claramente no es eficaz para borrar el pecado original, porque seguimos pecando. De tal manera que Martín Lutero le dice al pensamiento claramente la prostituta de Satanás. Pero nosotros no creemos eso, porque tenemos testimonio de los primeros apóstoles. Claramente vemos a este apóstol, a este discípulo de apóstol que se llamó San Ireneo de León, que fue discípulo de San Policarpo, y San Policarpo fue discípulo directo de Juan el Evangelista, y nos dice claramente en el Catecismo de la Iglesia 1730, el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Esto nos dice claramente San Ireneo de León, que fue discípulo de San Policarpo de Herminia. Entonces nos está diciendo claramente que es la doctrina que adoptó ¿quién? Cristo. Porque ¿cuál era la doctrina que San Juan el Evangelista anunciaba? La doctrina de Cristo, porque estuvo con Cristo. ¿Y qué nos dice un discípulo de San Juan Evangelista? Que sí, que nosotros con la razón, claramente, que es semejante a Dios, somos dueños de sus actos. De tal manera que si nosotros decidimos rechazar a Dios, rechazar a su iglesia, nosotros también estamos rechazando a Cristo. De tal manera que nosotros podemos perder la salvación. Y nos lo dice en el pasaje, que el Espíritu Santo no hablará. Y si el Espíritu Santo me va a hablar, claramente yo tengo claramente la decisión. Si quiero llegar a la salvación o claramente la quiero rechazar. Yo decido aceptarla y tener cuidado. Tengo que ir siempre a leer lo que dijeron claramente los discípulos de los apóstoles. Porque ¿qué dice aquí? Que son gente en lo que va a mandar Satanás para que me destruya. Pero hay personas justas desde el primer siglo mandada por Cristo que me quiere ayudar a alcanzar la verdad. Si yo quiero. Que así sea. Lluvias de bendiciones.